acompaña el trabajo y la honradez y la explotación de nuestras propias riquezas. Viviríamos así para nosotros mismos y seríamos un pueblo con patria y con nacionalidad propia, que quién sabe si es lo que necesitamos. Si llegasen al extremo de que los norteamericanos abandonaran el canal, muy improbable, viviremos dignamente explotando nuestros propios recursos, que se lleven su canal. Esto no lo dijo un político de izquierda, ni un comunista, ni un socialista. Esto lo dijo el doctor Octavio Méndez Pereira, un católico y liberal panameño que fue el fundador de la Universidad de Panamá. Esto lo dijo el 15 de marzo de 1947, 9 meses antes del rechazo popular al convenio de base Philon-High de 1947. Y les traigo estas palabras para señalarles que inclusive pensadores liberales, no pensadores de izquierda, ni nacionalistas, ni revolucionarios, tenían una posición de dignidad, de patriotismo y de nacionalismo frente al tema canalero, que hoy es lo que estamos congregados aquí para ver este tema. Y esto en función de que nuestra organización, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frena Eso, se opuso al canal ampliado. Y se opuso al canal ampliado con argumentos, con fundamentos, que demostraban que en ese momento en que se estaba planteando ese canal ampliado, no era el momento indicado para hacerlo. Y se hizo de una posición fundamentada y argumentada desde lo político, de lo económico, de lo social. Y estábamos, para recordar, en el gobierno de Martín Torrijos del PRD, que había reprimido, aquí están los compañeros y compañeras del Suntra, había reprimido la creación de un sindicalismo clasista que vela y defiende por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. ¿Se recuerdan ustedes la ampliación, la construcción de la autopista Panamá-Colón, donde ahí muere el compañero trabajador Osvaldo Lorenzo? Y frente a esa situación de ese gobierno que había reprimido y perseguido el movimiento popular, social y sindical panameño, traen una propuesta de ampliación que no es una propuesta nueva. Ya los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ya habían planteado la ampliación del canal, inclusive habían hecho un adelanto de obras que se suspendió en 1943 por el peligro de que los aviones japoneses bombardearan el canal. Ahí lo suspenden, pero todo eso bajo la lógica militar, porque el canal hasta la década de los años 80 se visualizaba como un paso de tránsito para los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos, sobre todo en lo militar. Y trayéndolo a ese referéndum, el cual nosotros Frena Eso, le dijimos no. Lo hicimos porque creíamos que ese momento no era el indicado, que los estudios de factibilidad no estaban terminados y que había toda una serie de cuestionamientos a lo que se estaba haciendo, de la forma que se hizo. Se recordarán también la baja participación de ese referéndum, que si mal no recuerdo no excedió el 30% de la población que fue a votar. Y frente a toda esa situación, me recuerdo perfectamente que nos tildaron de poco nacionalistas, poco patriotas.
Pero al día de hoy sí se va a inaugurar un canal este domingo 26 de junio, pero retrasado muchos años a lo que había dicho la autoridad del Canal de Panamá, con toda una serie de cuestionamientos en cuanto al precio con que compraron los materiales para hacerlo, con estudios técnicos que se hicieron sospechosamente después de que la maquinaria electoral gubernamental se impusiera, creando toda una serie de grupos por el sí a nivel nacional, tratando de ver que eran muchas organizaciones, pero las cuales hoy día ninguna de esas organizaciones existe, pero nosotros sí seguimos aquí. Y frente a toda esa situación que habíamos planteado, de que el Canal de Panamá tiene que estar inserto en una lógica de desarrollo nacional, humano, sostenido y sustentable, nos enfrentamos a la posición histórica de la clase dominante de este país, que siempre ha visto a Panamá como un país para el canal. Al contrario de lo que nosotros planteamos, que el canal debe estar al servicio del país. Y más que nunca hoy, debemos recordar que ese canal ampliado no se va a inaugurar si no fue producto de una lucha generacional, épica, heroica y valerosa de muchos héroes y mártires que hoy no fueron invitados a esa inauguración del canal ampliado, que inclusive ya han salido en los medios héroes y compañeros que participaron el 9 de enero de 1964 que no fueron invitados, pero sí hay 3 millones de dólares para gastarse en una cena que solamente van a asistir los mandatarios que van a venir, que no son muchos, a la ampliación del canal. O sea, que los que lucharon porque ese canal revirtiera a manos de panameñas, hoy no están invitados a ese acto de inauguración. Y hacen que la gente, que el pueblo, vaya y haga filas, inclusive en medio de una epidemia de H1N1, cuando ellos mismos dicen, por otro lado, la autoridad de salud, que no deben haber aglomeraciones, pero para poder ir a buscar esos boletos, tuvieron que hacer largas filas, madrugar para poder recibirlo. En cambio, ellos no van a ir a la cena que es exclusiva para los mandatarios. Y el cóctel que le va a quedar al resto de los funcionarios e invitados especiales que asistirán a ese acto de ampliación. O sea, que la lucha generacional de nuestro pueblo, una vez más, es denigrada, mancillada por la clase dominante, que es la que fue la que entró a la zona del canal y al canal, y no el pueblo que se sacrificó, que luchó, que dio su sangre, que dio su sudor y sus lágrimas para que ese canal revertiera al pueblo panameño. Por eso nosotros, de frente a eso, vemos la importancia de hacer un foro de esta naturaleza. Salvo una actividad que ha convocado el Tribunal Electoral con los mismos de siempre, no hay ningún foro de esta naturaleza que se haya hecho. Y aparte del grupo Illueca, en su momento el equipo técnico de Frena eso planteó una posición patriótica y nacionalista de por qué decíamos no a la ampliación. Lógicamente, los medios de comunicación social, como siempre, y esa es su práctica, poco o muy poco hacen para señalar, para decir, para que se vean que hay otras propuestas. En medio de este evento
distractor, este show que está haciendo el gobierno arnoldista y del Partido Popular. Después de esto se avecinan toda una serie de medidas que van en contra del pueblo. Hay que estar preparado porque viene el tema del seguro social, que lógicamente vamos a enfrentar aquí y en las calles. Entonces, con esto yo le doy la bienvenida y la invitación, compañeros y compañeras, que no nos dejemos llevar por este show que están montando el domingo 26 de junio, que hay que tener una posición patriótica y nacionalista siempre, y no es el tema de salir un momento y decir somos patriotas y nacionalistas y por el otro lado tenemos una política exterior como lo han hecho todos los gobiernos de la fundación de esta república de 1903 para acá, una posición entregada, sumisa y la calle a los Estados Unidos de Norteamérica. El Canal de Panamá fue producto de una lucha en que murieron panameños y panameñas. Eso no lo debemos olvidar y por eso hoy queremos rendir también homenaje a esos panameños y panameñas. Para terminar, queremos expresar nuestra solidaridad fraterna a los compañeros y compañeras que en estos momentos en México están luchando por el tema magisterial. Según los informes que tenemos, van ya 8 muertos, compañeros del magisterio, luchando en estos momentos contra la reforma educativa que se está planteando en México por el gobierno de Enrique Peña Nieto. 22 personas que están desaparecidas, que no se sabe su paradero, y más de 500 heridos. Eso nos recuerda también a los compañeros estudiantes que fueron desaparecidos, que fueron asesinados en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Hoy de nuevo en México se está planteando la misma situación y desde acá de Panamá nosotros planteamos la solidaridad a esos compañeros y compañeras que están en pie de lucha. Así que muchas gracias y seguimos en la lucha. Franco, y queremos también darle la bienvenida al profesor y catedrático de la Universidad de Panamá, el profesor William Hughes. Como siguiente punto, palabras por el compañero Richard Morales, politólogo y profesor de la Universidad de Panamá, quien es también miembro de la Comisión de Formación del Frente Amplio por la Democracia, quien nos hablará de antecedentes y expectativas. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Si estamos aquí reunidos hoy es porque de alguna manera u otra triunfó la mentira de la autoridad del Canal de Panamá, de los gobiernos y de las élites que han sido siempre cómplices con este modelo de enclave. Que estemos a meros días de la inauguración de esa ampliación significa que esa mentira que ya ellos han venido difundiendo desde el principio, de alguna manera no ha sido disuelta. Es una mentira que hemos conocido desde que los movimientos sociales, desde que Frenadeso se opuso a la ampliación desde un principio, y que los hechos, con el pasar de los años, desde que se aprobó en el referéndum, han demostrado que toda la verdad estaba del lado que se oponía a la obra, porque fue siempre, y ha sido siempre, una gran mentira, pero una mentira que ellos tienen temor que sea descubierta, porque demostraría que por todos estos años le han estado robando el pan al pueblo,
le han estado robando el más importante recurso económico que tenemos como país. Y que estemos a meros días de la inauguración de esa ampliación confirma que seguimos hoy en una condición colonial ante Estados Unidos. Confirma que esa lucha por la soberanía del territorio continúa, que eso no acabó en el 99, que esa lucha, la lucha por la que han muerto nuestros mártires, por la que generaciones de panameños trabajaron y lucharon, continúa hoy. Y confirma que esa es nuestra lucha y que la lucha que tenemos como movimiento social, como partido político, es conquistar al Estado para obtener el control de la posición geográfica panameña y poner esa posición geográfica a beneficio del pueblo, de nuestro pueblo y de los pueblos de Latinoamérica y el mundo. Todo país posee algún bien, algún recurso. Es un recurso que tiene que explotar, que tiene que desarrollar para poder proveerle desarrollo, condiciones de vida digna a su gente. Hay países que tienen petróleo, hay países que tienen minerales, cobre, oro, hay países que tienen gas, hay países que han desarrollado industrias tecnológicas. Todo país tiene algún recurso, algún bien. Y lo que determina quién tiene el poder en todo país es quién esos recursos, desde los sectores populares, patrióticos, siempre hemos propugnado que esos bienes, que esos recursos materiales tienen que estar en manos de todos, al servicio de todos, al servicio del pueblo. Los sectores autocráticos, los sectores neoliberales, siempre han propugnado al contrario, que esos recursos tienen que estar en manos de los pocos. Tiene que ser propiedad privada, propiedad particular, de unos pocos, el poder concentrado, las riquezas concentradas, la desigualdad. ¿Cuál es el recurso que tiene Panamá? Su posición geográfica. Esa posición geográfica estratégica. Tenemos un monopolio sobre una posición que nos conecta con las diferentes regiones del mundo, que conecta a las Américas. Ese es un bien sumamente invaluable, pero es un bien que también nos ha hecho siempre vulnerable o apetitoso a las grandes potencias que han querido controlar esa posición. Porque esa posición que hoy en día se explota a través de un canal, pero se puede explotar de muchas formas, puede ser utilizada para el bien o para el mal, para la justicia o la injusticia, para el bienestar de los pueblos o para el daño, el desmedro de los pueblos. ¿Cómo sería para el bienestar? Sería de la manera que la propuso hace ya mucho tiempo Bolívar, era que Panamá sirviera como punto de integración de las Américas, que sea un epicentro, un puente, un punto de encuentro de las naciones y pueblos de Latinoamérica, que aquí se encuentren, que aquí acuerden la paz, que aquí cooperen, que aquí busquen el apoyo mutuo entre las naciones para que podamos desarrollarnos, para que podamos buscar cómo mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Un Panamá para América, para el mundo. Esa es una posición geográfica bien utilizada. ¿Qué es para el mal? ¿Qué es utilizar esa posición en contra de los pueblos? Es cuando se usa para saquear a los pueblos, cuando se usa para robarles sus recursos y que algunos lucren con esos recursos. Es cuando se usa para traficar bienes, es cuando se usa para quitarle, pues precisamente esos recursos que poseen los pueblos. Es cuando se usa para la guerra, para fines bélicos, para la violencia, para la muerte, no para la vida. Sabemos ya lo que ha pasado a lo largo de los años, décadas, con el uso de esa posición. Por el momento, han triunfado las que la quieren usar para la corrupción. Hemos visto con el escándalo reciente de los Panama Papers cómo la posición geográfica panameña es utilizada para encubrir, para lavar el dinero de los poderosos, de las élites del mundo entero. Y las élites panameñas, esas élites oligárquicas, esas élites corruptas,
nunca les ha importado con el país, nunca han tenido un apego en especial a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nosotros, a nuestra gente. Siempre han visto cómo pueden lucrar con esa posición geográfica y nunca les ha importado vender la patria, vender la tierra. Nunca les importó hipotecarla o dársela al mejor postor. Desde un comienzo su proyecto siempre ha sido: ¿cómo puedo yo tomar este territorio y venderlo? ¿Cómo le puedo yo sacar ganancia a lo que nos pertenece a todos los panameños? Y esto ha sido así desde el principio. ¿Cómo se usó la posición geográfica panameña en sus inicios? Por Panamá pasó todo el oro que se le robó al imperio inca, que se le robó a los pueblos, a las civilizaciones originarias de nuestro continente. Por Panamá pasó la trata de esclavos, diferentes pueblos esclavizados pasaron por Panamá. Cuando varias de las demás naciones latinoamericanas estaban luchando por la independencia, aquí era un bastión de los realistas, de los españoles. Aquí se enclaustraron para defender, aquí se concentraron. Y eso no cambió con las décadas. No cambió la actitud de esas élites. Sus nombres cambiaban, sus apellidos cambiaban algo, pero seguían con el mismo fin. ¿Cómo le sacamos provecho a esta posición? ¿Cómo hago yo plata con Panamá sin importar lo que le pasa a la gente? Cuando poco después Estados Unidos se apropia de gran parte del territorio mexicano, y ahí donde descubren el oro, y por eso se apropia de México, para quitarle su oro, para quitarle sus riquezas, utilizan entonces a Panamá, construyendo el ferrocarril para mover la gente, para robar, para continuar usando nuestro país para esos fines corruptos, para esos fines nefastos, que ningún beneficio traía a nuestro pueblo. Porque ayer, al igual que hoy, quienes se quedaban con la renta, los beneficios de todo ese tránsito, de todo ese comercio, eran unos cuantos. Y muchos de esos cuantos, al igual que hoy, extranjeros incluso. Y es en ese momento que empieza también esa larga historia de tratados de neutralidad. Porque en Panamá se habla mucho de neutralidad. Se habla mucho de esta idea de que somos neutrales. ¿Qué significa ser neutral? Significa no tomar posición porque estás dispuesto a subordinarte al poderoso. Uno no puede ser neutral ante la injusticia. Uno no puede ser neutral ante la explotación, ante la opresión, ante la discriminación. ¿Cómo uno va a ser neutral ante eso? Uno tiene que tomar una postura. ¿Pero por qué Panamá se volvió neutral? Porque en ese momento, en 1846, impusieron el Tratado Mayarino-Pittsburgh. ¿Qué era ese tratado? Básicamente, queremos usar Panamá para el ferrocarril y estamos dispuestos a usar a la fuerza militar, en caso tal alguien vaya a intervenir en el paso del ferrocarril. Y Estados Unidos impuso el orden, impuso su dominación aquí desde mediados del siglo XIX. Ese fue el primer tratado de neutralidad, el Tratado Mayarino-Pittsburgh. ¿Y qué pasó en 1903? El Jaibuno-Varila, lo mismo, otro gran tratado de neutralidad. Estados Unidos va a construir un canal, ahora tiene un enclave alrededor de ese canal, y si algo va a interrumpir el buen funcionamiento del comercio mundial, de los beneficios estadounidenses, Estados Unidos usaría la fuerza, como la ha usado innumerables veces a lo largo de nuestra historia. Y esa historia, que no ha concluido, prosigue y se afirma con el Tratado Torrijos-Carter, el tratado que supuestamente nos devuelve el canal, nos devuelve la soberanía. ¿Qué hizo? La neutralidad nuevamente. Si alguien interrumpe el funcionamiento de la vía, Estados Unidos intervendría por la fuerza, como hizo efectivamente en el 89. Ha sido un tratado de neutralidad tras otro. Ha sido imponernos, la imposición de esas élites, de esa clase dominante, imponernos la sumisión al imperialismo, a las transnacionales, al comercio global, al neoliberalismo. Sabemos que las élites han buscado siempre solamente cómo saco provecho de esta situación. Nunca les importó oponerse a
al imponerse al colonialismo, al imperialismo. Nunca les importó recuperar el territorio, eso ya lo sabemos. Sabemos que nunca les importó. Sabemos que las dos revisiones de los tratados del canal que hubo antes de los Torrijos Carter, el Arias Roosevelt y el Ramón Eisenhower, ¿qué hacían? Les daban nuevas prerrogativas para hacer negocios con la zona del canal. Les daban la oportunidad de vender productos a la zona del canal, de vender productos a los buques que pasaban por el canal. Solo les importaba hacer negocios con el canal, hacer negocios con el tránsito. No les importó nunca oponerse. Dispuestos siempre a vender el alma con tal de hacer algo de dinero con esa venta. Dispuestos a vendernos a nosotros, a nuestro territorio. Pero para vender los bienes de un pueblo, estando ese pueblo activo, estando ese pueblo ahí, la única forma de hacerlo es mintiéndole. Llevan décadas mintiéndonos, llevan décadas engañándonos, y llevan décadas encubriendo esas mentiras con supuestos falsos nacionalismos, falsos patriotismos. Los falsos patriotismos de quienes son los traidores que han vendido una y otra vez nuestra nación. Pero el pueblo, los panameños, las panameñas, nunca nos hemos quedado callados ante eso. A lo largo de las décadas, esta no ha sido simplemente la historia de que ellos hacen lo que les da la gana con nosotros. Aquí el pueblo se levanta, aquí el pueblo resiste, aquí el pueblo lucha. Y a lo largo de varias décadas el pueblo panameño efectivamente luchó contra esa presencia estadounidense y contra esas élites que eran cómplices de los ocupantes de nuestro territorio, los usurpadores de nuestro territorio. Y esa lucha encuentra su momento culminante el 9 de enero de 1964. ¿Y qué sucede ese día? Ese es el día, a lo largo de esa lucha, a lo largo de los próximos días, que queda claro que los panameños dijimos: aquí la única solución es o se van o los sacamos a la fuerza. Y aquí estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para lograrlo. Y así fue. Estados Unidos se dio cuenta: o cambiamos el paradigma, o hacemos algo, o esto se va a convertir en un conflicto social, en una guerra civil incluso, porque los panameños ya estaban claros. La solución a nuestros problemas pasaba por recuperar nuestra soberanía, el poder sobre el recurso, el bien material que necesitamos para darle condiciones de vida digna a todos los panameños, para darle pan, vivienda, educación, salud a toda nuestra población. En ese momento ellos intentan imponer otro tratado de estos, el Robles-Johnson, los 3 en 1. Y los 3 en 1 fueron rechazados por el pueblo, por la generación del 64, por los patriotas, por los luchadores sociales. Y ahí es cuando Estados Unidos dice: bueno, obviamente al pueblo panameño no se lo vamos a poder imponer a las buenas. Hay demasiada gente en las calles, hay demasiada gente activa. ¿Qué hacen? Imponen una dictadura, y con esa dictadura aprueban los tratados Torrijos-Carter. Esa dictadura no estaba ahí por ninguna razón inocente. Esa dictadura estaba ahí para callar y reprimir a los sectores sociales, para permitirles imponer esos tratados Torrijos-Carter, esos tratados de neutralidad. Ignoran nuevamente el tratado que nos devuelve el uso del canal, que nos devuelve la soberanía, que tenemos que estar supuestamente agradecidos con Torrijos. No nos devuelve el canal, no nos devolvió nada. Con un recurso, con un bien, una propiedad, llamémosle al canal una propiedad, que en teoría es de todos los panameños. Hay 3 posibles formas de relación: posesión, administración y usufructo. En otras palabras, quién es el dueño de la propiedad, quién administra la propiedad y a quién van los beneficios de la propiedad, del uso de la propiedad, de la explotación de ella. Posesión: ¿quién es el dueño del canal? ¿Quién es el dueño de una propiedad? El que hace lo que quiera con ella. Tan simple como eso. Y eso es ser soberano. Decidir nosotros cómo lo vamos a utilizar. Y si el día de mañana Panamá dice: hoy creo que vamos a cerrar el canal un tiempo, queremos hacer un poco de mantenimiento, o queremos replantearnos algunos temas, o no queremos que pasen ciertos buques de naciones, que sean naciones que están amenazando algo, causando guerra, etc., ¿no? Nos invade Estados Unidos y nos obliga
lo ponen a operar de nuevo y lo ponen a operar bajo las condiciones que yo te he impuesto. ¿Somos dueños entonces del canal cuando no tenemos el poder o el derecho para decidir cómo lo queremos utilizar? No somos dueños del canal todavía. El Torrijos Carter no nos devolvió el canal de Panamá. Esa es la más grande mentira perpetuada a lo largo de las últimas décadas. Pero bueno, posiblemente no somos dueños, pero lo administramos. Pudiera ser. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la administración del canal cuando se da el traspaso? Poco antes, la década antes de que se dé ese traspaso, invaden el país, invade Estados Unidos el país. ¿Y qué hacen poco después? Una revisión constitucional donde efectivamente incluyen en la Constitución la forma como se va a administrar el canal. ¿Y cómo se administra el canal? Un enclave. Simplemente imitaron y replicaron exactamente igual la manera como los estadounidenses administraban el canal. Y lo blindaron del control popular. La asamblea ni el presidente puede intervenir en la forma como se administra el canal. ¿Esto qué implica? Que por más que uno acceda al poder, que por más que el pueblo exija algo, el canal está blindado. Su administración es un enclave dentro de una nación, con sus propias reglas, con sus propias leyes, con su propia autonomía, que no nos rinde cuenta a nosotros, porque hace lo que quiere, porque se administra exactamente igual como se administraba antes, porque imitaron el modelo de gestión estadounidense y lo congelaron en la Constitución. Y la pregunta que posiblemente más nos inquieta a los panameños, el usufructo. Bueno, no somos dueños, no lo administramos tampoco. Sabemos cómo está la junta directiva del canal. Esas mismas élites vendepatrias son las que administran el canal, los que lo dirigen. Así que no somos dueños ni administramos. Por lo menos el uso de los bienes, el excedente canalero, lo que eso genera, la promesa de riqueza y bonanza una vez tengamos el canal. Y ahí es donde ellos, con el usufructo del excedente canalero, han planteado la ampliación del canal. Porque por encima de todos, la ampliación del canal es un proyecto para apropiarse de los bienes que genera el canal de Panamá, para apropiarse de esos recursos que supuestamente iban a usarse para saldar la deuda social, la deuda que el Estado tiene con todos los panameños, con garantizarles sus derechos económicos y sociales, con garantizarles condiciones de vida digna. Y en vez de invertirlo en educación, en salud, en el agro, en la industria, en la vivienda, en nuestro pueblo, ¿qué han hecho con eso? Lo han hipotecado. Lo han hipotecado en la ampliación del canal para que ellos, esa élite, pueda apropiarse de los recursos y de los excedentes canaleros. Eso es en el fondo la ampliación del canal. Ahora, ¿cómo logran esto? ¿Cómo privatizan los recursos que genera el canal y socializan la deuda que vamos a terminar pagando todos nosotros? Lo primero que hacen para apropiarse de esos recursos es otro cambio en la Constitución. Si todos recordamos, se dio entre el periodo de Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Ellos hacen un pequeño cambio en la Constitución al título en torno al canal. ¿Y qué hacen? El referéndum ya no va a ser en torno a aprobar los contratos, porque originalmente el referéndum se hacía tenía que hacerse aprobando los contratos. Se iba a diseñar un contrato con una compañía y el poli tenía que aprobar o rechazar ese contrato. ¿Qué hacen en el cambio? El cambio significa que solamente teníamos que aprobar sí o no ampliarlo. Un cheque en blanco. Aprobemos o rechacemos sin contrato, sin información, sin nada. Ese cambio que pasó desapercibido para muchos sectores de la población, con mucha intención, con mucha complicidad, pero que a los movimientos sociales evidentemente en su momento sí vieron, y diversos sectores, lo que hacían es que les permitía a ellos mantener en secretismo los contratos, mantener en secretismo cómo se iba a ampliar el canal. A partir de ahí empieza entonces la gran mentira de la propuesta de ampliación. Empieza la campaña, empieza la pregunta. ¿Y qué hicieron?
diseñaron una especie de campaña propagandística, inventaron algunas cifras, porque los inventaron, cifras de cuánto iba a crecer la economía mundial, de cuánto iba a costar el proyecto de ampliación. ¿Cómo vas a saber cuánto va a costar si no tienes un diseño? No tenían nada, simplemente lo inventaron literalmente. La mentira es tan audaz, tan irrespetuosa con todos los panameños, que literalmente inventaron los números. Todos los números los inventaron. Y eso le dijeron al pueblo. Y claro, la gran mayoría de la población simplemente no votó, no le importó votar. Hubo un gran abstencionismo, porque sabían que el canal iba a continuar manejándose como se ha manejado hasta ahora, de espaldas al pueblo, de espaldas a todos los trabajadores que construyeron este canal y el canal original. Así que empieza la campaña de mentiras. ¿Cuáles eran algunas de esas mentiras que empezaron a decir desde la ACP? Dijeron que el comercio mundial iba a incrementarse, que iba a seguir creciendo. Teníamos que aprovechar ese crecimiento del comercio, del mundo, las rutas comerciales, van a haber tanto transporte, tantos contenedores pasando. ¿Cómo no vamos a ampliar? ¿Cómo vamos a perder esa oportunidad? ¿Qué sucedió a 2 años del referéndum? Una de las mayores crisis mundiales en la historia del capitalismo, una recesión global. Se desplomó todo el comercio. Y uno pudiera alegar, ¿no era esto predecible? ¿Cómo iban a saber ellos esto? Bueno, sí era predecible, sí podías anticiparlo, porque si tú vas a licitar algo, tú tienes que contemplar que la situación puede cambiar. Y cambió de forma catastrófica. Esa fue la primera mentira, un supuesto crecimiento que sustentaba este proyecto. Otra, los post-Panamax. Sabemos que la ampliación son nuevas esclusas con un mayor tamaño para que buques más grandes puedan pasar. Quijano dice, originalmente Subieta dice, van a pasar unos 6 al día. Unos 6 post-Panamax al día van a pasar. Después dijo en secreto 4, después dijo 2 al día. Después de repente ni eso. Y fue bajando la cantidad de post-Panamás que iban a pasar y que si no ampliamos no iban a poder pasar por aquí. Y fue bajando también el tamaño promedio de los buques del comercio mundial. Porque recordemos, el comercio se desplomó, hubo una crisis. China ha dejado de importar la gran cantidad de materia prima que importaba principalmente los países sudamericanos. Hay una crisis. Baja entonces el comercio, esas cifras de post-Panamax, ¿de dónde las habían sacado ellos? Que iban a hacer 6 al día, las inventaron. Otra mentira, porque las mentiras eran descaradas, pero en su audacia las abordaban como verdades absolutas de técnicos, de expertos. Otra, el empleo. ¿Cuánto empleo pudo haberse generado con la ampliación del canal? 4.000, 40.000, 50.000 aproximadamente plazas de empleo en diferentes momentos, no hablamos todo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto prometieron ellos de empleo? 250.000 empleos en su momento. Eso iba a generar la ampliación del canal. ¿Y de dónde sacaron la cifra de empleo? Otra mentira, la inventaron. ¿Quién les iba a decir que no? Si ellos controlan los medios y le iban a repetir sus mentiras, se les iban a reiterar. 250.000 empleos iba a generar la ampliación del canal. La competencia, si no ampliamos, otros canales, otras rutas van a desplazar al canal y vamos todos a perder nuestro mayor recurso económico. Ya no va a ser rentable porque nadie lo va a utilizar si no se amplía. ¿Y qué decían que eran las alternativas? Los canales secos en Centroamérica. Busquemos ahora cómo están esos canales secos que supuestamente iban a dinamizar el transporte. O la ruta estadounidense, el sistema multimodal de ferrocarriles que ellos utilizan. O el canal de Suez, o el deshielo del Ártico, ¿no? Esta ruta en Estados Unidos existe hoy. El canal de Suez existe hoy. Pero aquí la explicación es muy sencilla. Son otras rutas con otros clientes que tienen otro mercado. No es competencia, porque atienden a mercados distintos.
Así que es un argumento que en su momento fue ridículo y hoy sigue siendo ridículo. Pero la idea era asustarnos. Suez nos va a quitar todo el tránsito de buques. Estados Unidos nos lo va a quitar. O el canal seco por Centroamérica o cualquier otro canal seco que se querían inventar. Así que la competencia tampoco era. No hay tal competencia ficticia. Los peajes. El administrador dijo en su momento, vamos a incrementar los peajes para financiar la ampliación, que fue una buena explicación. Aumentemos el peaje, que la ampliación la paguen las navieras. Tienen toda la lógica del mundo. Y después tuvo que retractarse. No hubo tal aumento de peajes. Incluso la recaudación ha disminuido, porque nuevamente disminuyó el comercio global. Así que una mentira tras otra, que lastimosamente, como tenemos medios de comunicación vendidos, no han sido críticos con la ACP. Si lo hubieran presionado, tú prometiste algo, ¿qué sucedió con lo que prometiste en el tiempo? Tendrían que admitir sus mentiras, pero no lo han hecho, porque la única crítica ha venido de los sectores sociales, ha venido del movimiento social, ha venido de Frenadeso, ha venido de FARC, y los medios no quieren darles apertura, no quieren que expongan esta verdad, porque derrumbaría todas las mentiras. Y una vez que ellos ganan el referéndum, aunque no votó la mayoría del pueblo panameño, una campaña propagandística de una mentira tras otra, un insulto, un irrespeto tras otro, porque eran muy evidentes las mentiras, jugando con el patriotismo, el orgullo nacional de nuestro pueblo, que es un pueblo muy orgulloso. Va a la licitación. Y esta es una licitación particular, porque ellos licitaron teniendo solamente el costo y un diseño conceptual. ¿Qué significa un diseño conceptual? Que no había un diseño, no habían diseñado el proyecto. Ellos licitaron y después de licitado, el ganador de la licitación diseñó y construyó. O sea, Grupo Unidos por el Canal diseña el canal después que se ganó la licitación. A lo que en construcción llaman el fast track, ¿no? Lo convirtieron en el más grande proyecto llave en mano en la historia de Panamá. ¿Por qué un proyecto llave en mano? ¿Qué es un llave en mano? Yo te doy tú construyes y después arreglamos. Después vemos cuánto te salió. Tú haz lo que tú tengas que hacer, pero yo quiero eso construido. Y eso le dieron un cheque en blanco a Grupo Unidos por el Canal para que diseñara y construyera lo que fuera conveniente a ellos, no lo que la ACP o el país requería. Y por eso cambiaron la Constitución, por eso la reformaron, para que nunca viéramos los contratos, para que nunca viéramos el diseño. Porque si hubiera habido un diseño previo, hubiéramos podido criticarlo, hubiéramos podido estimar un costo aproximado. Y por eso gana un Grupo Unidos por el Canal, a sabiendas que iba a diseñar y construir, iba a poder cobrar lo que quisiera al final a través de los diferentes reclamos que ha puesto. ¿Y por qué la ACP permite esto? ¿Es la ACP tonta? ¿Es la ACP ignorante? No, porque la ACP fue cómplice. ¿Quién era dueño del 1% de las acciones del Grupo Unidos por el Canal? USA, la empresa del anterior administrador. Algo tan evidentemente sospechoso, un conflicto de intereses brutal, que se dé en un proyecto de esta naturaleza. Pero no solo se beneficia Subieta, ¿cómo más se van a apropiar de esos fondos ahora? Los bancos que financian, las aseguradoras, los diferentes dueños de compañías, de maquinaria, de equipo, los diferentes proveedores de servicios, todos ellos apropiándose del excedente canalero, endeudando al canal, endeudando al país, pero esa deuda no la van a pagar ellos, la va a pagar todo el país, la vamos a pagar nosotros de alguna forma u otra, aumentos de impuestos, deuda nueva para el país. Así que de esa manera es que ellos se están apropiando de los recursos que genera el canal, endeudando al canal. Yo endeudo al canal y le saco la plata haciendo negocios, todo completamente legal.
porque no es ilegal hacer negocios, ofrecer servicios a una obra. ¿Y cuánto va a ser esa deuda? Ya sabemos que la ACP está tratando de decir que la deuda aproximadamente quedó en lo estimado, en 5.250 millones, quedó un poco más. Pero en reclamos hay más de 3.000 millones. Y ya Grupo Unidos por el Canal ha ganado gran parte de lo que ha disputado. Se gana el porcentaje grande de lo que reclama. ¿Por qué? Porque ellos diseñaron y ellos construyeron. ¿Por qué? Porque eso le convenía a la ACP, le convenía a las élites que iban a hacer negocios. Mientras más alta la deuda, más plata se embolsillan ellos y las empresas que están sacándole el jugo al Canal de Panamá. Y el descaro, para que no acabe la fiesta del robo de los recursos de todos los panameños, ¿qué dijo Quijano ya? Y es el cuarto juego de esclusas. Vamos a ampliar de nuevo. Hay que ampliar de nuevo. ¿Por qué? Porque una vez termine de recibir los beneficios de este juego de esclusas, tienen que seguir apropiándose de los recursos de todos los panameños, apropiándose de nuestro bien más preciados. Han endeudado al país y al final la ampliación va a terminar costando el doble de lo que ellos propusieron. Va a terminar en 9.000 o 10.000 millones aproximadamente una vez terminen de resolver todas las disputas, todos los reclamos que ha puesto Grupo Unidos por el canal y que los está ganando en su gran mayoría todos. Aquí en juego está nuestro futuro como país. Va a venir ese intento de ampliarlo de nuevo, ya se amplió una vez más. Van a seguir tratando de robarse los recursos del canal, van a seguir tratando de privatizarlo de alguna forma, pero nuestra lucha sigue vigente, porque el hecho de que su mentira se haya impuesto y estemos a días de esa ampliación, que muchos panameños están celebrando, engañados por la mentira que les repiten, que les meten en la cabeza por todos los medios, no implica que esto haya terminado. Sabemos que la lucha que tenemos ante nosotros es la misma lucha de generaciones de panameños. Es la lucha por recuperar el control de nuestra posición geográfica estratégica. Es la lucha por conquistar el Estado, por conquistar ese control y ponerlo a beneficio del pueblo. Y poner esa posición geográfica a beneficio de nuestro pueblo y los pueblos de Latinoamérica. De que seamos un país que el mundo entero admire porque concertan. ¿Cómo sabemos la diferencia entre una mentira y una verdad? Una mentira es lo que perjudica al pueblo. Una mentira es lo que hace daño. Una mentira es lo que corrompe, lo que degrada, lo que mata. Es fácil saber lo que es una mentira, porque es lo que perjudica, porque es lo que acaba con la vida misma. ¿Cómo sabemos lo que es una verdad? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la verdad? Porque es lo que reclama la gente, lo que reclama el pueblo, lo que reclama el que sufre, lo que reclama el que vive las consecuencias nefastas de este régimen, de esta ampliación, del que le quitan los recursos que pudieran invertirse en su bienestar, invertirse en sus condiciones de vida, invertirse en garantizarle sus derechos económicos y sociales, sus derechos fundamentales. Nuestra lucha y la lucha por la victoria de los movimientos sociales en las calles y por la victoria electoral del Frente Amplio por la democracia, pone en juego el futuro de nuestro país y el futuro de esos del canal. Hoy, con su mentira, lograron imponerse, pero mañana va a depender de lo que nosotros hagamos y en la lucha que nosotros emprendemos, lo que pasa aquí con el futuro del canal y con el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el compañero Richard Morales. También tenemos palabras por el catedrático, economista, profesor William Hughes. Lucha sobre el contexto por la real soberanía del canal.
Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera empezar por las últimas expresiones que decía Richard sobre el futuro nuestro con respecto a las luchas. Algunos de ustedes, pero no son muchos, algunos de ustedes son mayores que yo. No son muchos, pero algunos que otros. Pero aunque no tengan la edad que tengo, estoy seguro que han participado en muchas luchas. Y uno hace una valoración de, bueno, y cuáles han sido los resultados de todas y cada una de estas luchas. Y podría uno llegar a pensar, incluso hasta perder los ánimos, porque hay unas luchas que realmente, por mucho que las hemos hecho, al final los poderosos terminan imponiéndose. Pero ese es el proceso de las luchas sociales. Si las luchas sociales fueran tan simples como se lucha y se gana, pues la verdad que hace mucho tiempo lo que nosotros tenemos no existiría. Porque hace mucho tiempo hubiésemos ganado esa lucha. Las luchas son procesos acumulativos. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar hoy día. De todas y cada una de nuestras luchas, ¿cuál es el balance acumulativo de fuerza, de conciencia y de interiorización de aquellas consignas que a veces nosotros muchas veces repetimos, pero no nos detenemos a pensar su significado? Esa consigna de esta lucha no es de uno, que dice esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos. Pero a veces uno la dice y no se detiene a reflexionar su significado. En verdad es un deseo todavía de que todos y cada uno de nosotros hiciéramos la lucha de todos y cada uno de nosotros, las luchas nuestras. Ese es un deseo. Pero es un horizonte en el que nosotros tenemos que trabajar. Esa otra consigna, la pelea es peleando. Tenemos que interiorizar esa consigna, es decir, no solo decirla, sino interiorizar su significado. Que es la única manera de que nosotros podamos ir acumulando fuerzas, elevando nuestro nivel de conciencia. Y todos y cada uno de nosotros que estemos aquí nos convirtamos en reforzadores de ese proceso de elevación de los niveles de conciencia de nuestro pueblo. Porque el problema de las luchas está en eso, en interiorizar precisamente o desarrollar esos procesos de concientización de todos y cada uno de nosotros. No venir a un evento a escuchar, eso está bien, pero también constituirse en todos y cada uno de nosotros en un elemento concientizador, porque los que estamos aquí somos pocos y las luchas no se hacen solo con unos pocos, aunque siempre empezamos unos pocos. Las luchas que triunfan siempre empiezan las minorías. Así que a mí no me asusta, ni nunca me ha asustado, el que nos digan que somos unos 4 gatos. Por ejemplo, cuando a veces nos dicen de manera despectiva. A mí no me preocupa eso. Todas las luchas que triunfan han empezado con las minorías.
Eso no quiere decir que todas las luchas que empiezan con las minorías terminan en victorias. Pero la gran masa se suma ya cuando la lucha está avanzada. Entonces, yo hiciéramos esa reflexión, porque el propósito, por lo menos desde mi perspectiva, y yo pienso que es también de la perspectiva de los organizadores, el propósito de esta actividad es reforzar esa interiorización de qué es lo que nos ha hecho esos grupos poderosos, esas élites de poder económico, que no importa la lucha que hayamos hecho, nos avasallan, porque no hemos todavía desarrollado la fuerza necesaria para vencerlos. Todo lo que ha pasado con la ampliación del canal de Panamá, nosotros lo dijimos. Frena eso, lo dijo. Eso no es una cosa que se puede ocultar. Y hay que reconocer que no fuimos los únicos, pero sí fuimos una de las vanguardias importantes que planteamos todo lo que ha estado pasando. Y así pasó también con las modificaciones de la ley de la Caja del Seguro Social. Y lo dijimos también. La propuesta no iba a solucionar el problema, al contrario, iba a agravar el sistema solidario, porque se le estaba quitando el apoyo con esas cuentas individuales, y eso lo estamos viendo. Y ahora nos viene a que hay que modificar también nuevamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo la modificación? Las modificaciones no se hacen para solucionarle los problemas a la gran mayoría. Ese es el fondo del asunto. Hace poco un periodista preguntaba, ¿el canal llegará a ser alguna vez del pueblo? Preguntaba. Y yo le respondí, ¿y las riquezas que tiene este país llegarán a ser alguna vez del pueblo? Esa es la misma pregunta. Porque los grupos poderosos, todo lo que genera riqueza, eso no es del pueblo. Y eso pasa con el canal. Pasa con las empresas que privatizaron. Pasa con los fondos de la Caja del Seguro Social, de las pensiones que los privatizaron. Pasa con los fondos de la Caja de Ahorro, del Banco Nacional. Con los ingresos que han tenido del actual canal. Del 2005 a esta parte, más de 11.000 millones de dólares netos de ganancia ha tenido el canal. Preguntaba el periodista, pero bueno, nos han dicho que van a venir una gran cantidad de recursos para solucionarle los problemas al pueblo. Digo, no, si Panamá ha tenido suficientes recursos, que si de verdad hubiese existido un interés real por solucionar los problemas del pueblo, lo hubieran solucionado. Porque no ha sido por falta de ingresos, no ha sido por falta de riqueza. El problema es que la riqueza se la apropian unos cuantos. Ese es el fondo. Y nosotros tenemos que interiorizar eso. Nosotros no podemos esperar que los poderosos sean los que nos vayan a resolver los problemas a nosotros. Por eso el FARC como alternativa, y no es un problema de propaganda tampoco, es un convencimiento de que el pueblo tiene que hacer su propia alternativa. No puede estar de furgón de cola de las alternativas de los grupos de poder económico. Pero la gente humilde, la gente pobre, nosotros, vamos a cada periodo
a elegir al verdugo, no elegimos al nuestro, e incluso le hacemos crítica. ¿Cómo es posible que un trabajador pueda ser presidente? Tiene que ser uno de la clase poderosa. A ese sí le reconocemos. Eso lo tenemos que cambiar. Eso está en nosotros mismos, en nuestras familias, en el hombre de a pie. Entonces, todo lo que yo les pueda decir sobre la ampliación del canal, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y podríamos hacer un recuento, solo confirma lo que hemos llamado la gran infamia que se ha cometido con el pueblo panameño, porque eso es lo que es la ampliación. Engaño tras engaño, como bien decía Richard. Y eso no va a terminar allí, los engaños van a continuar, pero los engaños van a tener fruto hasta que nosotros tengamos conciencia de que efectivamente ellos jamás dirán la verdad. Van a hacer una empresa y ¿qué nos dicen? La hacemos para generar empleos. Nos dicen que es para generar ganancias, para apropiarse de ellas. Jamás dicen eso. Dicen que es para generar empleo. No, si pudieran generar ganancias y no contratar a nadie, lo hacen. Contratan a la gente porque no tienen opción, porque para ganar tienen que contratar a los trabajadores, que son los que generan la riqueza. Ese es el fondo. Entonces yo decía, bueno, traía una presentación de una proyección y qué bueno que no existiera el proyector, ¿verdad? Porque a veces ese proyector entonces lo que nos hace es que nos duerme, nos adormece, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, ¿y qué les digo de lo que ya no, que nosotros hemos salido? Miren, en 2008, un año cumplido el inicio de la ampliación del canal, Frenadeso hizo una primera actividad. Aquí quien ha mantenido la voz contra la ampliación es Frenadeso. Y el primer año de la ampliación se hizo un foro donde participaron miembros del Grupo Illueca y Frenadeso. ¿Y qué dijimos desde ese momento? Miren, ya se veía que efectivamente esos grupos de poder económico estaban aprovechando las circunstancias. El primer contrato de la ampliación, ¿a quién se lo dieron? El primer contrato, que fue de Dragado, por 43 millones. ¿No se acuerdan? Insisto en que hay algunos que son más adultos que yo, aunque son muy pocos. Acusa de Alemán Subieta. Ustedes ven ese cinismo. ¿Y quién entregó el fallo de la supuesta licitación? No fue Alemán Subieta, Uniensky, el ministro plenipotenciario y nombrado en la ACP por el gobierno de Martín Torrijos. No fue él, para que no vieran, pues, hombre, si quién era el que estaba recibiendo, su primo era el que estaba recibiendo la notificación del contrato. Entonces se veía mal, ¿verdad?, que Alemán Subieta estuviera allí. Y el contrato de asesoría, eso también lo denunciamos en el 2008. El contrato de asesoría, ¿quién se lo dio? A un sobrino de Julio Quijano, no de Jorge, sino del otro, el de su casa, del grupo Su Casa, del grupo UNESA, accionistas del Banco General también, junto con los Mota. Sobrino de él, a una firma que estaba en Estados Unidos, porque él trabajaba con esa firma.
en Estados Unidos. Y así, los otros contratos, el primer contrato de financiamiento que se empezó a firmar, ¿quién fue el asesor? Y Casa González Ruiz y Alemán. ¿Y quién es uno de los socios principales de Casa González Ruiz y Alemán? Alfredo Alemán Zurieta, el papá de el que fue candidato a propósito por el partido arnulfista, hermano del actual ministro de gabinete, Alemán Gil. Otro de los consorcios de bufete de abogados que participaban en todas estas cosas, Morgan y Morgan. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de un proyecto de esa naturaleza si para ellos lo único que ven es dinero? No importa si eso nos beneficia a todos, a ellos lo que les interesa es si les beneficia a ellos. Nuestro argumento no es que estábamos en contra de la ampliación, sino que lo que decíamos es que la ampliación en ese momento no era necesaria, no era urgente, que no era correcto que nosotros recién habíamos recibido el canal y en vez de utilizar los recursos para satisfacer un conjunto de necesidades, que hablamos de la deuda social que se tenía con el pueblo panameño, no era correcto que se usara eso para ampliar el canal, porque quienes los estaban impulsando eran los Estados Unidos, no éramos nosotros. Y Estados Unidos esperó a entregar el canal formalmente para que entonces nosotros, con nuestros recursos, financiáramos una ruta que el principal beneficiario son ellos. 65% de la mercancía que pasa por el canal tiene como punto de origen o punto de llegada un puerto de los Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que decíamos, bueno, todo este conjunto de acciones que hicieron estos sectores, todo este conjunto de acciones, ¿cómo es posible que la población no comprenda que efectivamente todo es un engaño? Bueno, es que eso depende de los niveles de nuestra conciencia. La mayoría de nosotros nos dejamos guiar por lo que nos dicen. Se dice una noticia del periódico, nosotros decimos, ah, sí, ¿verdad? Un profesor de la Universidad de Panamá decía en un evento donde se asistió sobre este tema, hombre, pero si la ACP ha mostrado, los funcionarios de la ACP han mostrado que han podido manejar el canal hasta este momento. Hombre, ¿por qué no le damos una carta de fe, de confianza en que lo van a hacer bien? Y alguien le contestó a ese profesor, ¿sabe por qué? Porque yo pienso. Yo no soy un estúpido, yo pienso. Y si yo pienso, ¿por qué yo le tengo que dar confianza a gente que nunca se han interesado verdaderamente por solucionar los problemas del pueblo? ¿Sabe lo que primero que hizo la Junta Directiva en el 2005? Una de las primeras cosas que hizo la Junta Directiva fue a incluir en el reglamento que a altos ejecutivos se le daría un bono de productividad a los altos ejecutivos. ¿Quién toma esa decisión? Son una república aparte. Ninguno de nosotros podemos tomar decisiones sobre lo que pasa en el canal. Ellos hacen lo que les da la gana.
decidieron sacar toda una flota de locomotoras en el año 2002. Y el argumento era que estaban obsoletas. ¿Quién determinó que eran obsoletas? Ellos. ¿Hay alguna manera de corroborar si efectivamente era mejor comprar unas nuevas o mandar a reparar las que había? ¿Había alguna manera de hacer eso? No, porque eran juez y parte. ¿Cuánto se le entrega a Panamá? ¿Quién decide eso? Ellos. Tienen un mínimo, y eso que se fijó en el año 2006, se fijó ese mínimo precisamente para poder convencer a la gente que los ingresos que se le iba a dar a Panamá, al gobierno panameño, no iban a disminuir. Pero aún así, ellos siguen decidiendo cuánto. Acaban de emitir en el 2015, acaban de emitir bonos, fíjese, bonos por 450 millones. Óigame, pero si la autoridad del Canal de Panamá tiene tanto ingreso, tiene miles de reservas acumuladas, ¿por qué hacer bonos de 450 millones? Y uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes habrán comprado los bonos? Pero ¿quién decidió si se emitían bonos o no? La ACP. Los directivos de la ACP siguen siendo una república aparte, como anteriormente nosotros cuestionábamos del gobernador del área canalera. Y nosotros luchamos y luchamos y luchamos y siguen haciendo lo que les da la gana. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desmoralizar y vamos a dejar de seguir luchando. No. Esta es una lucha de resistencia, siempre he insistido en eso. Esto no es una carrera de velocidad. Pero esa carrera hay que estarla siempre haciendo. No es que yo voy a hacer un alto, ¿verdad?, para hacer como la liebre, ¿verdad?, entre la liebre y la tortuga, o echarme un ratito ahí al lado porque no me va a alcanzar la tortuga. No, hay que estar permanentemente en eso. Y uno tiene que ser autocrítico, y a veces uno no está en la carrera, hay que reconocerlo. Pero eso tiene que detenerse, porque si no van a seguir haciendo lo que les da la gana con nosotros. Revisaba una serie de estadísticas que tienen los nuevos informes. Hombre, hasta las imágenes, hasta a través de las imágenes nos quieren engañar. Lastimosamente, pero favorablemente también no hay retroproyector. Pero hay una imagen sobre los ingresos del canal. Los ingresos del canal. Hay una gráfica que es chiquitita comparado con la que sigue. Una chiquitita y la otra grande, ¿no? Y después sigue una más grandecita, pero la diferencia entre la anterior y esta es pequeña. ¿Cuál es la diferencia en cantidad entre la primera gráfica, que es chiquita, y la grande? 60 millones. Pero la imagen da, visualmente, usted lo que ve es que es una cosa inmensa. Y cuando ve la otra gráfica chiquita, la diferencia son 90 millones. Mire eso. La que parece ser más chiquita es más grande. ¿Entiendes? O sea, hasta el año 2014, las estadísticas desagregaban los gastos que hacía la ACP. ¿Cuánto correspondía a inversiones que ellos le llaman regulares? Y uno se tendría que preguntar hasta dónde son regulares. Pero al menos tenían otra sección que decía inversiones relacionadas a la ampliación, porque eso también lo denunciamos nosotros, que en los costos de la ampliación no habían incluido costos que iba a financiar la ACP con sus propios recursos, como era parte de los dragados, la administración, la supervisión, etcétera, que son costos relativos a la ampliación y que no estaban incluidos en los costos, pero ellos lo están cubriendo con su presupuesto regular. Pero al menos hacían esa clasificación.
Miren, esa clasificación desapareció en el 2015. Ya no hay separación entre ampliación y no ampliación. Ya le entregan a usted un valor total. Y usted no tiene forma de saber, y eso lo denunciaron en el 2014. Yo no quiero ser mal pensado, pero la vida me hace ser mal pensado. Y a veces ese mal pensado es ser bien pensado. Que después que nosotros denunciamos esas cosas, en el 2014, que también Frena de eso hizo un evento en el 2014 en la Facultad de Administración Pública y Comercio, que asistieron unos funcionarios de la ACP, cambiaron el sistema de contabilidad y empezaron a ocultar esa información. Antes del registro público, usted se metía a buscar información por nombre. Yo quiero saber, Juan Pérez, cuántas empresas tiene, y le daba toda esa información. Frenadero empezó a denunciar cosas del señor Mario Galindo de Ultemate, por ejemplo, hizo un recuento de todas las cosas que ese señor tenía y sus intereses, etcétera, etcétera, vinculado con la Autoridad del Canal de Panamá y demás. Oye, de pronto el registro público quitó ese portal, ya usted no puede ingresar buscando nombre. El ocultar información, el hacer uso de información de manera engañosa, de manera sistemática. Pero hay que irla recabando, recolectando, porque a veces se le sale. Hace poco el señor Julio Quijano, el administrador del canal, en una televisora, dijo que habían perdido 450 millones por la entrega tarde del canal. 20 meses. Bueno, si es así, y yo pienso que está subestimado, pero damos por verdadero lo que él dice, 450 millones, usted se lo tiene que meter al costo de la ampliación. Porque son dinero que dejamos de percibir, porque se supone nos lo debían entregar en octubre del 2014 y nos lo están entregando ahora. Y además de eso, él reconoce que ya hay 180 millones por encima de los 5.250 millones. Por primera vez lo reconoce. Por encima de lo que ellos habían estimado, ya reconoce que hay 180 millones de costos adicionales. Y reconoce la pérdida esta. Pero no reconoce el que se han estado pagando intereses durante ese periodo. Entonces, entre los engaños estuvo el costo. Entre los engaños, no fue el único engaño. Frenadeso, si no recuerdo mal, 2, 3 o 4 semanas, no preciso, sacó un documento sobre las actas de la Junta Directiva y de la Junta Asesora, donde denunciamos todas las patrañas y el plan que hubo precisamente para ir haciendo reserva para la ampliación, porque la ampliación ya la habían decidido con mucha anticipación. Y se mencionaron nombres concretos y se citaron las páginas específicas, la fecha del acta. ¿Qué ha hecho ahora la Junta Directiva y la Junta de Asesora? Primero, es un lío conseguir las actas. Pero si usted las consigue, ya no tiene el detalle que tenían las otras. Son reuniones de Junta Directiva genéricas. Aprobamos esto, aprobamos aquello, no aprobamos aquello, no aprobamos esto, pero no se da todas las interioridades. Anteriormente se decía, el director fulano de tal señaló que debía hacerse una reserva para la posible ampliación del canal. Así se decía. El señor Mario Galindo de Ultemate era uno de los asesores expertos en hacer eso. Y decía, sí, pero hay que escribirlo de una manera que no se mencione la ampliación, que se diga para inversiones del canal futuras. Pero no se debe mencionar ampliación, porque es ilegal. Ellos mismos lo dijeron, es ilegal hacer reservas para la ampliación hasta tanto no ocurra el referéndum. Y estuvieron haciendo reserva
Y eso lo denunció frente a eso, porque las actas nos permitieron hacer eso, porque alguien, siempre ocurren esas cosas. Mi madre me decía, hijo, la única manera de que usted no lo agarre en ninguna mentira es que siempre diga la verdad. Es la única manera. Nunca le seguí, no siempre le seguí el consejo, no nunca, no siempre le seguí el consejo. Y algunas mentiras he dicho, ¿verdad? Y algunas veces me han agarrado, además. Entonces, efectivamente, en algún momento aparecen las verdades y alguien tuvo acceso a las actas y se las pasó a frenar eso, que teníamos el local en Avenida Perú, aquellos que se acuerdan. Entonces, yo les digo, ¿qué más puedo decir? Proyecciones de los ingresos han estado por debajo de lo que ellos han dicho, un poco lo que decía Richard. Proyectaban tantos ingresos, no han conseguido esos ingresos a la fecha. Dijeron entregar en el 2014, están entregando ahora. Y todavía ellos reconocen que no va a hacerse el paso, pero no está totalmente normalizado el tránsito. Ellos lo reconocen. Que la inflación dijeron que era el 2% y va por el 5%. Que los costos de operación dijeron que era el 2 punto y algo y está por el 5%, los costos de operación. Que los ingresos netos dijeron que iban a crecer al 7% y está creciendo al 2.2%. Engaño tras engaño. Y además, el costo de la ampliación, sin duda, el propio señor Quijano lo reconoció en esa entrevista que hacía mención hace un momento. Hasta el 2018, dice él, no se va a saber a ciencia cierta cuánto es que va a costar la ampliación. Porque hay 2.443 millones en litigio con el Grupo Unidos por el Canal. Y además, fíjense, son tan geniales, y eso no es casual, eso en mi opinión es a propósito. Lo digo, y nosotros sabemos que siempre se falla algo a favor del contratista. Óigame, ¿usted cree que usted debe decir eso? No, si usted da un litigio, no. Nosotros confiamos en que el tribunal de arbitraje va a fallar en nosotros, porque nosotros tenemos la razón. Pero usted no va a decir, bueno, nosotros sabemos que siempre hay un porcentaje que falla a favor del contratista. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Qué le está usted diciendo a la Junta de Arbitraje? Hombre, no hay problema si le conceden algo. Y si usted acepta que por lo menos le reconocieran el 30%, fíjate que es un porcentaje bajo, en los anteriores reclamos le han reconocido 65% al Grupo Unido por el Canal de la reclamación. Si le reconocemos el 30%, son 770 millones que va a subir el costo, más los intereses y todo lo demás. Hombre, no lo voy a aburrir, ya va por más de 9.000 millones y todavía no se sabe cuánto va a costar. Usted necesita comprar más remolcadores para dar esos buques. No se sabe cuánto se han gastado en las locomotoras. No se sabe cuánto va a costar la operación del canal. No se sabe todavía. Son costos que usted tiene que añadir. Pero los 450 millones de los bonos, fíjese, emite bonos. ¿Por qué una institución emite bonos? Porque le falta plata. Es lo que usted tiene que deducir. Y usted se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que a una institución como esa, teniendo los ingresos que tiene, le falte plata? Pero le sobró para prestarle 878 millones al Grupo Unido por el Canal sin cobrarle tasas de interés. Y le postergó el cobro hasta el año 2018, en el último acuerdo que hizo con el grupo.
Te hablas visto. O sea, ¿cómo es posible que usted pierde dinero y no cobre un real de interés? Para algo que ellos debieron tener financiamiento para hacer. Pero así es la mafiocracia que permanentemente frena eso estamos insistiendo y denunciando. Así que, mis estimados compañeros y compañeras, decirle más de lo que ya se ha dicho, de los engaños sistemáticos y permanentes. Es repetitivo. Aquí lo que nosotros tenemos es que tomar conciencia de lo que fue esa lucha, de que esa lucha aún no termina, que tenemos el tratado de neutralidad ahí todavía pendiente, que ese canal no es de los panameños, que no sabemos quién es el que garantiza la seguridad del canal, o será todavía los Estados Unidos, o es que nosotros tenemos todo ese equipo de sofisticación para la seguridad del canal. Nosotros tenemos que hacer que la ACP deje de ser una república aparte. Tenemos que luchar por eso. Y no debemos esperar, no quiero ser ave de mal agüero, y ojalá me equivocara, pero hasta donde van las cosas, no pareciera ser que no me equivoco. Pero esos ingresos que nos han dicho que van a venir, esos millones de millones, que cuando se habló en aquel momento, se dijo que iba a haber tanto dinero que nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer con él. ¿No? Así se dijo. Óyeme, la magnitud de dinero que se habló, una cosa impresionante. Como decía Richard, la cifra de empleo, eso era una cosa impresionante. La única que es posible comparar es la que ellos dijeron sobre el empleo directo, y que dijeron que iban a generar 40.000. Y hace poco el propio Julio Quijano dijo que habían sido 30.000. 10.000 menos, 10.000 sobre 40.000, 25% menos. No es poquita cosa, 25% menos. Y eso eran los directos que eran más fáciles de estimar. Ahora imagínense aquellos que dicen los indirectos de los indirectos de los indirectos de los indirectos, porque aquí todo se debe al canal, ¿verdad? Se hace una obra, se hace una fonda, eso es el resultado del canal, ¿verdad? La fonda compra productos a algún supermercado, lo que genera el supermercado, el resultado de que la fonda compró también es del canal. O sea, así hacen los cálculos. ¿Y saben quién fue el mago? Que nosotros le llamamos Mandrake en su momento. En ese momento nosotros decíamos Mandrake, pero que no haya sido la única vez que había sido Mandrake. Ardito Barleta. Y mencionamos el caso, repito, soy un poco mayor que ustedes, aunque algunos de ustedes son mayores que yo. Recordé el caso de 1976, cuando el señor Ardito Barleta, que era ministro de Economía, de Planificación y Política Económica, en aquel momento no era Economía y Finanzas, el ministerio, dijo que con la explotación de minas Cerro Colorado se iban a generar 300.000 empleos. Y nosotros dijimos, no, si eres un experto en sacar empleo del sombrero, por eso le llamamos Mandrake, el mago. ¿Ya? Entonces, compañeros, yo lo que quisiera es que este evento nos sirviera para reforzar fuerza para la lucha que viene. Y que no es solo el canal, esto no termina aquí. Quizás no soy el más apropiado para hacer ese llamado. Pero prefiero hacer ese llamado en vez de ponerme a presentar transparencia por transparencia y que nos quedemos, ¿verdad?, en el... Así que yo le agradezco a los compañeros que no trajeron hoy el proyector, ¿verdad?, que quizás hubiese sido más aburrida este intercambio. Así que interioricemos esa consigna. ¡Sin luchar! ¡La victoria! ¡La pelea es! Fuerte aplauso para que se sienta, compañeros.
Víctor Andrade, que ha pedido unas palabras, un aporte. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Víctor Andrade y soy delegado sindical del Sindicato Panamá Área Metal Trader Council del Canal de Panamá y también dirigente del Movimiento 83 de Trabajadores del Canal de Panamá. Aquí se ha hablado mucho sobre el tema del Canal de Panamá y me llamó la atención porque nosotros hace unos días subimos al barco que está haciendo práctica por el Canal de Panamá, el barco llamado Barroco. Pero antes de subirlo, como sindicato, como observador, nosotros llevamos nuestro informe. Lo que sí el señor Quijano, a nosotros los sindicatos, prácticamente nos obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad y que no podemos divulgar. Ahora mismo, dentro de lo que se está haciendo la práctica, antes del día domingo, donde va a pasar el primer barco post-Panamá de origen chino, un barco COSCO, y que nosotros efectivamente le solicitamos de que queríamos observar y queríamos tomar nota para reunirnos como sindicato y ver la parte de cómo puede afectar las condiciones de empleo de los trabajadores. Nosotros sentimos de que efectivamente esos señores quieren amasar fortuna. Vamos a divulgar efectivamente cómo es el funcionamiento y cuáles son las intenciones que tiene el Canal de Panamá con respecto a los trabajadores en su momento en los medios de comunicación. Ellos están argumentando y están aplicando el código de conducta que aparece en la lista de faltas y sanciones en la ley orgánica de la ACP. Mire, aquí escuchando al doctor William Yus y a los compañeros de esta mesa, evidentemente, las intenciones de la administración del Canal de Panamá ha sido de privatizar servicios. El año pasado, para el mes de marzo, la administración del Canal de Panamá intentó privatizar las ambulancias y el personal de los bomberos del Canal de Panamá y todas las unidades, los sindicatos de las unidades negociadoras, llámese los prácticos del Canal de Panamá, los ingenieros, los capitanes de remolcadores, nosotros que pertenecemos, que somos los dirigentes sindicales de la unidad más grande, que es la unidad de trabajo no profesional, que alberga 8.000 trabajadores, nosotros tuvimos que marchar hacia al edificio de la administración, una de las tantas veces que lo hemos hecho, para impedir de que la administración del Canal de Panamá privatizara el servicio de los bomberos y que fueran despedidos compañeros en esa unidad negociadora. Ahora mismo, la administración del Canal de Panamá está intentando privatizar el servicio de los remolcadores y que nosotros estamos reuniéndonos para cerrar filas en contra de las intenciones maquiavélicas que tiene el señor Jorge Luis Quijano con esos servicios. También escuché del caso de los remolcadores. Miren, nosotros emprendimos una lucha hace 2 años y nosotros presionamos a la Asamblea de Diputados para sentar en el banquillo de los acusados al señor Jorge Luis Quijano en base a las irregularidades no solamente de la ampliación del canal, sino también sobre la posible irregularidad de la compra de 13 remolcadores aproximadamente, llamados de Chino 1 a Chino 13, que según tenemos entendido supuestamente fue gestionado por el hijo del señor Quijano, y que esos remolcadores, para que tomen nota, la gran mayoría de esos remolcadores a los 6 meses estaban dañados y algunos están reposando en las divisiones industriales dañados que están siendo reparados. Igualmente, nosotros sentimos de que aquí no se ha hablado tanto de quién es la administración del canal.
nosotros podemos decirlo. Yo les puedo decir a ustedes que fui uno de los principales negociadores en una convención colectiva de la unidad no profesional, que aparte de ser mentirosos, son inhumanos, se burlan de los trabajadores, porque cuando nosotros esperábamos que nos presentaran una contrapropuesta a los trabajadores de la unidad no profesional, sacaron 25 centavos y nos pusieron en la mesa. Esto es prácticamente lo que ustedes se merecen. Por eso ustedes vieron toda la revuelta que nosotros hicimos en las calles y que evidentemente el señor presidente Juan Carlos Varela, que habla tanto del pueblo primero, demostró como un señor oligarca de que le interesan más los millones que le reporta la ACP al Estado para ellos hacer negocio y salir con ese botín, que los intereses de los trabajadores que son parte del pueblo, y que han sido mancillados. Señores, en la autoridad del Canal de Panamá se despiden mujeres en condiciones de embarazo. A la unidad no profesional se le aumentó 83 centavos en 16 años y actualmente se hizo un aumento significativo, pero que no llenó las expectativas, porque todavía se le siguen debiendo a los trabajadores. Señores, recientemente un grupo de trabajadores, aproximadamente 19 trabajadores, el día 17 de junio, en estos días, fueron afectados fuertemente con lesiones estomacales porque le dieron lonches dañados, señores. Los buses están totalmente dañados y operan en forma irregular. Trabajadores han tenido que quedarse en las paradas y cuando llegan tarde al trabajo les ponen tardanza. Yo tengo 2 procesos que tengo que meter mañana en contra de la violación a los derechos de los trabajadores en la Junta de Relaciones Laborales. Y tenemos una audiencia porque también le quieren quitar el bono de productividad a los trabajadores en el mes de diciembre que nosotros conseguimos por lucha en convención colectiva y que la administración quiere imponer México, que según el artículo 100 no les permite, porque está ligado al artículo 102 donde habla de condiciones de empleo y que a nosotros ellos nos tienen que respetar porque la norma lo establece. Ellos han querido imponer. Entonces mañana nosotros tenemos una audiencia a las 9 de la mañana a la Junta de Relaciones Laborales. En la Junta de Relaciones Laborales hay casi 50 procesos en contra de la administración del Canal de Panamá por violar la misma ley orgánica que ellos crearon y la convención colectiva de la unidad de los trabajadores no profesionales. Aparte de las otras unidades que le tienen también procesos en contra, denuncias y procesos en contra la serie de irregularidades y violaciones de los derechos humanos. Señores, miren, para muestra un botón. Hay eventuales que tienen hasta 15 años. No se respeta la estabilidad laboral. En la CP no respetan los derechos sindicales. La administración hace prácticamente lo que le da la gana. Por ejemplo, nosotros tenemos un sinnúmero de problemas, porque nosotros consideramos de que los lonches cuando se le entregan a los trabajadores en los barcos, para nosotros consideramos que es una condición insalubre, porque los barcos generan cualquier cantidad de pestilencia y comer lonche arriba del barco puede implicar un problema serio, que podemos quedar intoxicados. Señores, no se le ha ni siquiera vacunado a los trabajadores del Canal de Panamá con el brote de epidemia del H1N1. En el Canal de Panamá no se respetan ni siquiera los derechos que tienen los trabajadores en lo más mínimo. Hacen los cambios inconsultos, ponen a los trabajadores a coger los buses a la hora que ellos quieran. Le tengo otro proceso porque viola la ley 11 de la convención colectiva, sobre todo la sección 1101 y 1103, donde ellos tienen que consultar con el sindicato y tienen que notificar cualquier cambio que hagan porque no lo pueden hacer porque le da la gana. Y así tratan de imponer su criterio. Entonces, nosotros hemos librado una lucha a lo largo de estos 2 años con la administración del canal. Y la primera denuncia que se lanzó sobre las irregularidades de la ampliación del canal
lo hizo compañero de nosotros en medio de una disputa que teníamos en una negociación colectiva, que le lanzó un video de los agujeros de las paredes de la ampliación del canal y que demuestra que efectivamente los materiales eran de baja calidad y que efectivamente hubo mariatería por parte de las empresas, el Grupo Unido por el Canal, en combinación con Alemán Subieta y el señor Luis Quijano. Entonces es evidente la serie de irregularidades, la serie de cosas que suceden en el Canal de Panamá, sobre todo que a los trabajadores ellos los tratan tan mal que la gran mayoría quisiera hablar por los medios de comunicación. Y eso que le estoy hablando de algunas divisiones. Imagínense en todas las otras divisiones. E incluso, señores, miren, hay trabajadores que le aumentaron 50 centavos, cuando el aumento para todos los trabajadores, según la convención colectiva que nosotros firmamos, tenía que empezar de un balboa. Y hay trabajadores que le aumentaron 50 centavos, violando el procedimiento negociado en la convención colectiva, para que ustedes vean qué es capaz de hacer la administración del canal. La administración del canal tiene 27 escalones. El primero empieza por 40 balboas la hora. Escúcheme bien, el primero empieza por 40 balboas la hora y el último escalón termina con 97 balboas la hora. Aparte de los privilegios que tiene toda la administración del Canal de Panamá, empezando por Luis Quijano. Nosotros le presentamos en la mesa de negociación 25 escalones para negociar y se nos fue negado, cosa que nosotros tuvimos que llevar una disputa de negociabilidad, la Junta de Relaciones Laborales, y que estamos esperando una audiencia que primero hace 2 meses nos la tumbaron con sindicatos amarillos que responden a los intereses de ellos. Tienen hasta sindicatos amarillos que responden a sus intereses para tratar de mediatizar nuestra lucha que nosotros hemos desarrollado a favor de los trabajadores y que ha sido pisoteada. Una de las grandes cosas que hemos hecho, hemos tratado de transformar las dirigencias sindicales que han estado al lado de la administración del canal y que han sido pisoteados los intereses de los trabajadores, y hemos tratado de reivindicar esa lucha. Así que nosotros le ponemos el panorama a ustedes como lo que es. Nosotros en el momento de que vamos a hacer nuestras declaraciones en base al funcionamiento del tercer modo de esclusa, lo vamos a hacer después del domingo, de la inauguración del primer barco COSCO por el Canal de Panamá, porque nosotros nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Ellos no quieren que nosotros hablemos por los medios de comunicación, pero sí lo vamos a hacer después del domingo, porque nosotros lo que queremos garantizar, subimos como observador, como sindicato, para garantizar los intereses de los trabajadores, derechos que se nos asiste, según el artículo 102 de la Convención Colectiva, cuando hablan de la afectación de condiciones de empleo y que los sindicatos tienen que velar por eso. Así que nosotros subimos, sabemos todas las maniobras y todo el funcionamiento, le vamos a hacer la exigencia de la administración de Canal Panamá, sabemos las intenciones que tienen de querer explotar a los trabajadores, pero nosotros vamos a hacer la lucha y vamos a hacer todo lo que podamos en función de poder evitar todas las patrañas y todos los abusos que hace la administración del Canal de Panamá. Muchas gracias y la lucha continúa.